Bienvenidos a la jornada de sostenibilidad que desde ayer estamos organizando entre Basque Culinary Center y Fruto. Le hemos dado en estos 2 días la vuelta al mundo y finalmente hoy paramos en San Sebastián para mirar hacia adentro, hacia Basque Culinary Center como centro de innovación y de formación que es, y a mirar al B Culinari, el centro de investigación gastronómica que lidera Blanca del Noval, que justo está hoy con nosotros para contarnos un poco sobre ese mundo de las plantas y el lenguaje que tienen. Es una cocinera joven, curiosa, creativa, inquieta, sin la que definitivamente una jornada como esta no hubiera sido posible. Gracias a las garras que le ha puesto a este evento, hoy estamos disfrutando con ustedes, así que bienvenida Blanca y espero que lo disfruten. Bueno, gracias Sasha por tan linda introducción. Yo hoy os venía a presentar en un taller que espero que sea sobre todo práctico o didáctico en alguna manera, ¿no? Para algo estamos aquí. Y quiero hablar de las plantas silvestres, ¿no? Un poco iniciaros en cómo empezar a trabajar con ellas, dónde encontrarlas y una vez que no la tenemos sobre nuestras manos, qué deberíamos o cómo deberíamos de pensar sobre ellas para realmente darle el valor que tiene. Cuando trabajamos sobre las plantas silvestres, ¿no? Lo primero que nos cuestionamos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es una planta silvestre? ¿No? ¿Qué vamos a considerar dentro de todo nuestro repertorio que es silvestre o no? Y realmente no quisimos como delimitarnos, no quisimos como ponerles tantos peros a lo que realmente define a una especie así y nos quedamos con como lo más obvio, ¿no? Que al final son plantas evidentemente no cultivadas y que pueden recolectarse en el campo. Esta definición, aparece en bastantes literaturas y concretamente en uno de los botánicos para nosotros también referentes aquí, Javier Tardío, ¿no? Que nos ha ayudado también mucho en la trayectoria de nuestro trabajo con las plantas silvestres. Sí es importante al final considerar también, ¿no? En esta definición bastante simple o breve sobre plantas silvestres, la interacción humana, ¿no? Al final es muy difícil encontrar lugares, por mucho que parezcan silvestres, o sea, salvajes o aunque parezcan intocables, es muy difícil encontrar realmente espacios, huequitos en el campo cuya desarrollo no haya estado de alguna manera afectado por nuestra interacción. Bien sea por la actividad que hacemos en su alrededor, bien porque haya ganadería, los prados que conocemos tan lindos, pues quizás no son tan salvajes como conocemos. Y entonces llega un momento en que la interacción entre lo silvestre y lo humano pues tiene límites muy transparentes, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a quedar con la definición que habíamos comentado antes para partir. Un poco también durante el estudio, ¿no? O nuestro trabajo nos preguntamos lo primero, ¿por qué íbamos a recolectar? Y bueno, fuimos encontrando varias razones, ¿no? La primera de todo, creo que es una importancia antropológica en el sentido, forma parte de nuestra historia y más hoy día cuando se conoce, ¿no? Gracias a arqueólogos que están trabajando en ello, como la recolección fue tan importante como la caza, ¿no? Como se entiende que el pan más antiguo del mundo llegó antes de la agricultura. Entonces esto nos da una conciencia de lo importante que es siempre también la conexión con las plantas silvestres y con la recolección. Por otro lado, me atrevo a decir que podría suponer, o podríamos integrarlo, ¿no? Dentro de nuestra actividad económica, sumar esta actividad que hoy día se ha dejado un poco, ¿no? Casi que a la tradición, casi que al hobby, o en algunos casos estamos viendo, ¿no? que restaurantes realmente se están dedicando a ello. Creo que si de alguna manera podríamos construir actividades económicas, dar trabajo a personas que se dedicasen a esto de manera habitual, pues igual estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? Aquí. Por otro lado, quizá hay un poco
delicado, ¿no? Es el tema de gestión de especies invasoras o, dicho de otro modo, cómo podemos, a través de la recolección también, fomentar la biodiversidad, ¿no? Creo que es un concepto un poco amplio, pero hay ciertas especies que por el manejo de cultivos, etc., se han incorporado a nuestro ecosistema y que si le damos cierto valor a esas plantas y de alguna manera las recolectamos de la manera debida, podemos erradicar, ¿no?, ciertas problemáticas que nos encontramos en el ecosistema. Sí que puede ser también un doble filo, ¿no?, porque hay veces que la mala recolección de estas plantas silvestres pueden llevar a que fomentemos justamente la invasión de ciertas especies. Por otro lado, y quizás esto es un poco más conceptual, ¿no?, pero el sentido de identidad que nos puede dar o aportar el hecho de conocer qué hay en nuestro entorno, ¿no?, qué hay en nuestro entorno, qué hay en nuestra región, culturalmente el uso que siempre se le ha dado y un poco devolvérnoslo a nuestro día a día. Y un poco ligado, ¿no?, a la identidad y a la región en la que nos encontramos, también a la estación, al momento en el que nos encontramos. Una de las cosas más lindas que me ha pasado todos estos años con el tema de recolección es un poco tener incluso más sensibilidad con el cambio climático, ¿no?, que también estamos hablando hoy o estos 2 días en la jornada. Cómo la interacción con la naturaleza nos permite realmente darnos cuenta de esta problemática. Cuando, por ejemplo, en plantas que a lo mejor tenían que estar en primavera floreciendo, las hay en febrero, ¿no? Entonces creo que nos hace un poco pensar. Y sin duda no hablaría, ¿no?, de toda esta parte si realmente las plantas, sobre todo como cocinera, no hablaría del valor de las plantas silvestres, sino hablamos que, aparte de todo esto, realmente tienen un valor culinario, ¿no? Tienen algo que aportarnos a la gastronomía. Y al final son, pues, estas cualidades organolépticas peculiares que podemos encontrar en las distintas especies silvestres y que de alguna manera en el cultivo hemos ido perdiendo simplemente al ir reduciendo la biodiversidad de la cual nos alimentamos. Y bueno, dicho esto y justificado, ¿no?, porque hoy estoy hablando aquí de plantas silvestres, sí me encanta, ¿no?, un poco retroceder en el tiempo y simplemente hacer un repaso de qué ha pasado o quiénes han fomentado o apoyado el uso de plantas silvestres. Y es que el uso como tal culinario quizás vino más tarde, pero pues ya tenemos obras, ¿no?, en la época romana, de que ya hablaban del uso de plantas silvestres como medicina, pero justamente muchas de estas plantas que se fueron recopilando, hoy día las consideramos comestibles y podemos hacer de alguna manera un link entre el uso medicinal y el culinario. Creo que estos dos autores, ¿no?, Dioscórides y Plinio el Viejo, fueron fundamentales y tenemos casi que volar, ¿no?, en el tiempo hasta casi el siglo pasado, cuando Pío Fonquet realmente hizo una reversión, Dioscórides renovado, ¿no?, una reversión de lo que fue la obra de este autor. Y un poco avanzando en nuestra guía, en nuestra línea del tiempo, nos encontramos que fue, pues sin más, ¿no?, hace unos 40 años cuando ya empezamos a hablar de plantas silvestres salvajes con cierta utilidad gastronómica, ¿no? Fue en 1989 cuando una iniciativa que se llama The Field trataba de alguna manera de recuperar en América muchas especies silvestres y cultivadas y un poco tratar de catalogarlas, ¿no? Y en todo ese trabajo ellos también contemplaron el uso culinario en su trabajo. Y de hecho en muy poco tiempo pasó a ser una de las mayores bases de datos que nosotros hoy día seguimos utilizando, ¿no? Y bueno, un poco avanzando en el tiempo a nivel quizá gastronómico, ¿no? Creo que tenemos que reconocer el trabajo de Michel Bras de conceptualizar o darle importancia, y ya no solamente a las plantas silvestres, sino a las plantas en general, ¿no? Pero concretamente él empezó también a utilizar este concepto de estacionalidad, ¿no?, de utilizar lo que hay en ese momento y de cómo simplemente, entendiendo los perfiles organolépticos que queremos buscar en el plato, podríamos combinar, ¿no?, las especies. No tenemos que obligatoriamente usar todo el año, por así decirlo, el perejil, ¿no?, sino si tú entiendes para qué
utilizas esa planta en la elaboración, pues ir cambiando. Y creo que su idea sobre el uso de las plantas silvestres y plantas en general cambió la visión. Y bueno, mencionar también, evidentemente, cómo en dos terrenos, ¿no? Tanto aquí en País Vasco como en Dinamarca, se empezaron a generar, tanto en Noma como quizás en Mugarit, un trabajo súper importante en el hecho de recolectar, ¿no? Y un poco como la misma filosofía de la identidad que se le estaban dando o sea, la identidad que le daba al restaurante el uso de las plantas silvestres y de conocer el entorno. Al final partió casi de un trabajo de identidad y reconocer lo que hay alrededor tuya. Y bueno, uno también de los referentes, ¿no?, que ayer hablábamos, es Miles Irving, ¿no?, sin duda, con su libro de Forager, y que ha sido referente durante años para todos los cocineros en temas de plantas silvestres. Y nada, simplemente dejar también las últimas referencias, que ha sido muy importante, por ejemplo, la aparición de esta iniciativa Vilmat, ¿no?, donde desde Copenhague fomentan ya no solamente en el ámbito gastronómico, sino como fomentar en la sociedad el uso de estas plantas y de manera sostenible. Y bueno, unas últimas publicaciones que yo creo también han sido relevantes tanto en nuestro trabajo como en el uso culinario ha sido sin duda por Pascal Baudard todo el trabajo que ha hecho de los alimentos salvajes, ¿no?, y de cómo cocinarlos. Sin duda, bueno, últimamente ha publicado también en 2018 publicó otro libro, pero sin duda ha fomentado y ha crecido el conocimiento en base a estos usos. Y bueno, un poco también, ¿no?, cuando nos planteamos la idea de recolectar, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿dónde estamos, ¿no? Entender lo que hablamos, ¿no?, de la región en la que nos encontramos y para saber un poco qué vamos a encontrar ahí fuera. Y quiero hacer como una introducción a este personaje, Alex von Humboldt, que, vamos, fue geólogo, fue naturalista, pero cuya visión yo creo que enriqueció también a la ecología, ¿no? Un poco él empezó a entender de que, bueno, en función de dónde nos encontramos, en la función de la altura en la que nos encontramos, vamos a encontrar distintas tipos de suelos, tipos de plantas, y un poco tenemos que tener esta visión de si estamos en los Andes no vamos a encontrar lo mismo que estamos lo que tenemos en el Himalaya, perdona, y viceversa, ¿no? Un poco, vale, en qué región del mundo nos encontramos y qué es lo que nos afecta. Y un poco aterrizar más adelante, un poco teniendo esta visión un poco en un plano general donde nos encontramos, ¿no? Aterrizar un poco a los hábitats, que al final los hábitats lo que nos va a llevar es concretamente en la región donde nos encontramos, qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pues si estamos cerca del mar encontraremos una cierta tipo de plantas, y si nos encontramos pues en montaña, cerca de un río, pues tendremos otra, ¿no? Y vamos viendo cómo cada, digamos, paisaje está asociado realmente a alguna especie. Y no podemos pedir que si estamos, pues eso, ¿no?, en el centro de la península, que queramos encontrar hinojo marino, ¿no?, que quizás es característico de un acantilado. Y poco, este trabajo hay que ir a hacerlo antes de salir al final al campo. Y una vez que hemos identificado estos hábitats y entender qué es lo que podamos encontrar, por ejemplo, hablamos de los prados, ¿no? Una de las cosas características de los prados es que van a haber plantas que, digamos, se ven favorecidas por la presencia de mucho nitrógeno, por el removimiento de tierra. Al final son tierras que constantemente, pues, o bien pastan los animales o bien nosotros después utilizamos para cultivo. Y son prácticamente las plantas que vamos a encontrar en parques, en jardines. Los bosques pues son característicos según en qué zonas, van a depender mucho del tipo de árbol, ¿no? Pues aquí por la zona es muy característico los bosques de roble, ¿no? Pero según en qué zona tendremos que identificar cuáles son las especies de ese bosque en concreto. Y bueno, una vez que entendemos qué es lo que tenemos afuera, ya sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar, tenemos que ir con el equipo, ¿no? Necesitamos saber cómo extraer esas especies del territorio un poco también para tanto respetar el producto que vamos a recolectar como respetar el medio que dejamos. Entonces, bueno,
yo creo que son pautas muy sencillas, ¿no? Y el final es, por ejemplo, siempre recolectar, siempre llevar tijeras, que bueno, no sé si puedo enfocar aquí, pero tijeras fundamentalmente, no tanto de jardinería, si necesitar realmente cortar ramas gruesas, jardinería estupendo, pero cuanto más finas, más delicadas, que el corte a las partes verdes de la planta dañen lo menos posible, sería lo ideal. Hay ocasiones en las que quizás vayamos a querer recolectar una raíz, evidentemente deberíamos de utilizar una pala, algo que nos permita extraer la raíz del tirón sin necesidad de romperla. Y algo súper importante es que una vez que la hemos extraído, es cómo conservarla, ¿no? Pues igual estamos en mitad del campo y evidentemente de aquí a que lleguemos al restaurante o a la casa va a haber un camino. Y es súper importante siempre llevar pues este flip con agua, ¿no? Yo le llamo flip, perdona. Un recipiente con agua que nos permita humedecer pues o bien trapos limpios o papel, ¿vale? Y ir cubriendo las plantas. Como yo tengo aquí, disculpadme, bueno, ahí tengo una caja, ¿no? Con las plantas que hemos ido a recolectar abajo y lo ideal es que cuando extraigamos las plantas lo hagamos de la manera más limpia posible, ¿vale? Es decir, solamente las unidades, por así decirlo, que queremos y aquellas que estén óptimas para nuestro consumo, ¿no? Quizás en un restaurante nosotros no queremos que una hoja se vea, quizás, mira, aquí tengo una, mordida, ¿vale? Pues déjala en el campo, ¿no? Porque no te compensa a ti nada cargar con más plantas y sobre todo no merece la pena extraerlas si después no le vas a dar un uso. ¿Qué más? Bueno, el recipiente, ¿no? Aquí veis que os he dejado como un pequeño frasquito. Yo también siempre digo que es importante, una vez que lo vayas a trasladar, depende de lo que vayas a recolectar, necesitas ir envasándolo en recipientes que después te permitan de alguna manera seleccionar. Y llegas al restaurante o a la cocina o a la casa y ya tienes todo de manera ordenada. Y como habéis visto, yo lo he ido envolviendo pues, en papel, de forma que una vez que llego a la cocina no tengo que estar nuevamente separando cada una de las especies. Después os hablaría, ¿no? Una vez que estamos recolectando de ciertos peligros y precauciones, lo importante que es saber a lo que vamos a recolectar y qué otras especies puedan ser de alguna manera peligrosas y que sean semejantes a ellas. Pero mucho más importante es entender que si tú estás recolectando, por ejemplo, o bien en zonas urbanas o bien en zonas rurales, qué es lo que te rodea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las zonas urbanas, peligros hay de contaminación del aire o contaminación del suelo por polución. Y si nos encontramos en una zona rural, es muy probable que si tenemos pues, ganadería cerca, un río que venga contaminado o incluso imaginaros un vertedero en el otro lado de la loma, pues evidentemente la zona en la que vamos a recolectar, por muy limpia, bien que se vea, probablemente estemos recolectando cosas que tengan alta cantidad de toxinas, ¿no? O contaminantes. Y debemos primero saber que alrededor de esa zona pues todo está controlado. Luego, que me lo había saltado antes, me venía a referir a los parecidos, ¿no? Razonables, cuando pasa mucho con las setas, ¿no? Yo creo que la gente que recolecta setas lo tiene muy claro, pero quizá no tanto en temas de plantas silvestres. Y el tema es que si nosotros sabemos qué especie vamos a recolectar, es importante revisar si en la zona existe alguna parecida. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies, ¿no? Yo voy a recolectar fresas silvestres y me encuentro con estas dos, ¿no? O sea, no sé si la pregunta podría ser en el chat o, bueno, cada uno piense. Si va a recolectar fresas, ¿cuál elegiría, no? O sea, ¿la de la izquierda o la derecha? Yo dejo ahí 30 segundos para que la gente piense. Y aparentemente pueden ser muy parecidas, ¿no? Pero te das cuenta de que si te fijas, una es una fresa y otra no lo es, ¿no? La flor blanca sería la fresa silvestre, mientras que la otra, la fresa de la India, no lo es. Aquí nadie ha muerto,
nadie se ha envenenado, nadie no ha habido un problema mayor, simplemente que si has estado media hora, una hora recolectando tu kilo de fresas y llegas a la cocina, pruebas la fresa y te vas a dar cuenta que tu tiempo invertido, tus horas de recolección no han servido para nada porque tienes una frutilla comestible, sin duda, pero no tiene las cualidades organolépticas que tú estabas esperando de la fresa. Sin embargo, aquí digamos, no ha pasado nada. El problema entra cuando estas plantas contienen sustancias tóxicas, ¿no? Y aquí sí encontramos parecidos razonables que quizá a quien esté más acostumbrado a verlas dicen, va, no hay problema, ¿no? Pero realmente si tú en el campo, sin tener una referencia previa, te encuentras con la primera, piensas que es un perifollo, ¿no? Y te lo llevas. Y resulta que realmente lo que estás recolectando es cicuta. Y ahí ya hablamos de que la cicuta pues, puede matar a alguien. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, ¿no?, el dicho, ¿no?, el veneno está en la dosis. O sea, creo que debemos de ser conscientes también de que muchas plantas que comemos habitualmente, muchos productos, en cierto modo son tóxicos. La nuez moscada, sin ir más lejos, tiene toxinas, el perejil, ¿no?, se dice que es abortivo. Y, por ejemplo, aquí tenemos una planta silvestre muy apreciada, el oxalis, que sin embargo es curioso, ¿no?, porque lo que le hace peculiar, lo que le hace interesante, es también lo que puede llegar a ser potencialmente tóxico si se ingiere en grandes cantidades, que es el ácido oxálico. Entonces, un poco también la referencia, ¿no?, de las cantidades y para lo que se usa. En algunos casos, quizá una planta es tóxica, pero necesita ser cocinada y hay que saber, ¿no?, que hay que cocinarla. Quizá alguien te diga, no, esto sí es comestible, bueno, pero ¿en qué condiciones o cómo procesarla para que lo sea? Y, bueno, una vez visto esto, ¿no?, digamos que ya sabemos a dónde hemos tenido que ir a recolectar, sabemos cómo debemos recolectarlas y trasladarlas a nuestra cocina. Lo importante es entender, ¿no?, cómo deberíamos de cocinarlas para no arruinar lo que la naturaleza de alguna manera nos ha dado. Y a mí me gusta un poco hacer ese símil, ¿no?, del nose to tail del cerdo a las plantas, ¿no? ¿Por qué no empezar a pensar que bien sea un roble, bien sea una oxalis, que hemos visto ahí anteriormente en la foto, teníamos que entender simplemente sus partes, las cualidades de cada una de las partes y ir entendiendo para qué pueden servir o qué herramientas utilizar, ¿no? Pues en los órganos subterráneos nos vamos a encontrar generalmente o bien tallos o bulbos, que bien pueden ser carnosos, es decir, los podemos cocinar, los podemos comer, o igual vamos a tener que utilizarlo quizá de forma de infusión, ¿no?, para aromatizar un caldo, como puede ser el regaliz, o incluso las zanahorias silvestres, que son súper fibrosas, no como las que conocemos quizá cultivadas, y deberíamos de rallar en vez de utilizar directamente en elevaciones. Igualmente con los tallos, ¿no?, podríamos comparar un tallo de un árbol con el de un sonchu, o las hojas, ¿no? Quizá hay hojas aromáticas, hay hojas que requieren de cocción, hay hojas que podríamos simplemente cocinar en crudo. Y bueno, ir haciendo al final un repaso de cada una de las propiedades, ¿no? Flores, frutos, la diversidad de frutos, entender que quizá uno puede servir para cocinar o comer en crudo, otros como los frutos secos, realmente lo que consumimos en la semilla. Las semillas pueden ser directamente una especie o realmente ser un fruto seco como puede ser la almendra, los piñones, y ahí sí podríamos utilizar para hacer harinas, para cocinar o comer directamente. Y luego las técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas realmente vamos a utilizar para que las cualidades organolépticas de estas plantas silvestres se potencien en lugar de arruinarlas, ¿no? Entonces, aquí hoy voy a hacer simplemente un listado de distintas técnicas que deberíamos de tener en cuenta en función de sus cualidades y ahora las vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no?, tan importante, por así decirlo, es conocer el producto, conocer la técnica que vais a elaborar. Y bueno, normalmente
suelo llevar, ¿no? Me gusta llevar a la gente al campo a recolectar, un poco para que vean la dimensión de la cantidad de plantas silvestres que podemos encontrar en un terreno muy pequeño. Y como, bueno, en estos tiempos no podemos, he querido traer un pedacito, ¿no? de aquí, de la mini biodiversidad que tenemos en 1 metro cuadrado a las afueras de la universidad. Y si ahora meten el vídeo, os muestro cómo en, nada, 1 metro de tierra hemos encontrado pues 8 especies silvestres comestibles, ¿no? Nada, esto es literalmente allí afuera. Aquí vemos el plántago de Llantén. Nada, asomamos un poco para allá y tenemos el diente de león, que aquí también lo veremos ahora en la cocina. Te mueves y ya hay menta, bueno, más tranzo, es una menta un poco más fuerte, ¿no? Un poco robusta. Trébol, que normalmente es difícil de distinguir entre el trébol rojo y blanco cuando es en hoja. Acelera amarga. Ortigas, que de hecho hace nada me piqué ordenando las plantas. Paramos por ahí. Ahí hay cardamines, que bueno, son esas hojitas pequeñas que también hemos recolectado. Y acederas ácidas. Y bueno, esto es lo que hemos estado viendo antes cuando hemos ido a recolectar. Quería que ahora os descargarais, si pasa la... aquí tenéis este QR que me gustaría que os lo descargaréis, un pequeño bueno, manual, recetario más bien, ¿no? Para que un poco lo que yo cuente ahora en un ratito lo entendáis mejor. No me quiero extender aquí en las recetas, en las elaboraciones. Ahí tenéis una base de cómo, bueno, utilizar distintas elaboraciones, un alcohol, un vinagre. Y ahora me gustaría así pasar atrás. Bien, pues nada, un poco lo que quería mostraros, y la verdad que, bueno, así un poco en la lejanía, todo lo que hemos conseguido encontrar aquí en el BCC. Por ejemplo, tenemos estos ajos silvestres. Digamos que donde os he mostrado antes que están todas estas 8 especies, pues un poco más entrando en el bosque podemos encontrar sin más ni menos que ajos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con los ajos? Pues mira, hoy os quería mostrar la forma en la que a mí me gusta conservarlos, ¿no? También una de las cosas que hemos dicho de las plantas silvestres es su estacionalidad, ¿no? Y cómo utilizar herramientas que de alguna manera también nos permita utilizar estas especies durante todo el año. Entonces, bueno, pues sin más, esto es una salmuera, que de hecho la tenéis ahí en el librillo. Simplemente es agua, ajo y sal, ¿vale? En tarros. Normalmente, si veis, también tiene una salida de CO2, porque bueno, pues al final la conservación se va a realizar por una fermentación y va a expulsar CO2. Y aquí lo bueno es que en cualquier momento, bueno, de hecho, estos llevan bastante poco tiempo, los recolectamos hace un par de semanas. Y ¿qué tiene de bueno esto, por ejemplo, en comparación con un encurtido? Pues que conservas realmente los aromas del ajo frente, por ejemplo, a la cantidad de acidez acética que te puede aportar un vinagre. Y bueno, pues una de las cosas también que tiene, o ventajas que tiene el fermentarlo en tarro, frente, por ejemplo, a bolsas de vacío, que también se suele hacer, es el hecho de extraer el producto y volver a cerrar, ¿no? Y también un poco evitar el exceso de tanto plástico. Bueno, esto por ahí por tubérculos, ¿no? Por ejemplo, por aquí, mira, vamos a ir con, por ejemplo, qué podemos hacer con flores. Hemos comentado, ¿no? La flor es una de las cosas que yo creo que también más delicadas en cuanto a la estacionalidad y al uso, ¿no? Son bastante efímeras. A mí también me parece interesante este concepto en el sentido de que pues una flor, la conservación de una flor es delicada, ¿no? También. Hace, bueno, pues unos meses tuvimos la época de las flores de Sauco, que creo que en muchas regiones, ¿no? se utiliza mucho, pero
por ejemplo, aquí en los alrededores hay muchos árboles, pero digamos que el uso tradicional es prácticamente escaso. ¿Y qué hemos hecho? Pues mira, hemos tenido por un lado simplemente las flores secas. ¿Qué problema hay? Que bueno, las flores secas al final con el tiempo pierden el aroma, pero puede servir perfectamente como condimento, sobre todo en una flor como el sauco que es tan potente. O aquí hemos hecho lo que se dice miel de flores, bueno, malmente porque no es una miel en sí, sino es una forma de conservar el aroma de flores muy aromáticas y que aparte te permiten después utilizarla pues, en repostería y en otro tipo de elaboraciones. Y es simplemente, ¿veis? Que es flor de sauco y azúcar, ¿no? Con el tiempo, digamos, como con el añejado de las flores, pues simplemente van a ir soltando el agua y al final lo que vamos a tener es realmente como una miel, una melaza. Y lo bueno de la flor de sauco que tiene un aroma tan potente que incluso podemos macerarlas en alcohol, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un macerado de alcohol de manzana, de una sidrería de aquí de la zona, y simplemente hemos dejado macerar desde entonces las flores de sauco. Si veis el color que toma la flor de sauco en la mayoría de las elaboraciones, es simplemente oxidación. Y al final, un poco tenemos que entender también la oxidación no como algo malo, sino como también una evolución de los aromáticos de la propia flor, que a mí particularmente me encanta. Y algo que es súper típico, por ejemplo, en otras regiones, como por ejemplo en Cataluña, es el cava de sauco o el vino de sauco, y es, al final, en lugar de usar mosto de uva, es utilizar como una especie de licor, iba a decir, perdón, jarabe de sauco y fermentar como si fuese, pues eso, ¿no? un cava, y puedes realmente conservar ese aroma floral durante todo el año, ¿no? Y de hecho conservar pues, la bebida durante toda la temporada. Por aquí, bueno, pues esto es la parte de flores. Quizás si nos vamos al tema de hojas, ¿no? De cómo conservar, yo creo que una de las elaboraciones más usadas en cocina ha sido el hecho de hacer aceite, ¿no? Es algo súper sencillo. Y con lo que conseguimos el aceite es extraer a través de una grasa todos los aromas, incluso el color, para después, digamos, agregar en otras elaboraciones de manera mucho más sencilla. Y bueno, vamos viendo por aquí, por ejemplo, algo que también me gusta mucho, ¿no? Y lo repito quizá mucho, pero para mí la fermentación es al final una técnica o un método de conservación, ¿no? Y que nos permite tenerlas durante todo el año, las plantas silvestres. Y en este caso tenemos aquí piñas verdes, ¿no? Que después obtendremos las semillas, pues son piñas que cuando son muy verdes, están muy maduras, las fermentamos lácticamente, ¿vale? Y al cabo de pues, un año, concretamente, podemos tener la textura, digamos, que hemos conseguido de la piña, es la que podría ser casi de un fruto, ¿no? Podríamos incluso partirla con el tenedor, perdón, con el cuchillo y comerlas así tal cual o utilizarla como condimento en cualquier otra elaboración. Y por último, quería mostraros el tema de, bueno, no tanto de frutos, sino como de semillas, en este caso la bellota, porque también es una especie un poco infravalorada, por así decirlo. Es una especie que se ha utilizado siempre en épocas de hambruna y que de alguna manera es muy versátil, ¿no? Este nose to tail siempre lo hemos aplicado un poco al roble en sí. Entonces quería mostraros un poco todo lo que hemos ido elaborando con el roble, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí lo que sería elaborado a base de la semilla. Aquí tendríamos las hojas cuando están en verde. Y por aquí tendríamos, de hecho, las cáscaras de la bellota. Y por un poco rizar el rizo, incluso tenemos aquí
Y también me gusta hacer un poco hincapié en esto, ¿no? De cómo en algunas industrias sí han sabido aprovechar los recursos naturales, pero digamos que le dan un uso completamente distinto, ¿no? Estos son chips de roble para ahumar, ¿no? También se usa el chip de roble para, por así decirlo, aromatizar vinos de forma más económica, un poco haciendo trampa, en lugar de añejar en barrica, ¿no? Entonces, si lo usamos para ahumar y si lo usamos para aromatizar vinos, igual nos puede servir para condimentar o aromatizar otro tipo de elaboraciones. Las cáscaras de bellota que veis aquí son parte, pues, como hemos visto antes, del fruto, ¿no? Es lo que recubre la semilla, y que si tostamos vamos a encontrar notas muy similares a lo que tenemos en la hoja, ¿no? Pero mucho más maderosas. Es una mezcla entre la sutileza o el aroma que tienen las hojas, que realmente saben a té, y la fuerza y el amargor que también tiene la madera. Y lo que hemos hecho nosotros es un jarabe, ¿vale? Un jarabe bastante potente con le voy a mostrar ahí. Con las cáscaras tostadas, eso sí, ¿no? Para también un poco potenciar esa complejidad aromática. El tueste en muchas ocasiones también nos ayuda a potenciarlos. Y hemos hecho un jarabe que vamos a poder usar tanto en repostería como en coctelería, y nos da, digamos, un ingrediente base para otro sinfín de elaboraciones. Aquí vuelvo con las hojas. Cuando están en verde también hay que entender un poco la evolución, ¿no? en sí de las hojas. Las hojas de roble cuando están en verde son tiernas, son súper aromáticas, y si nosotros, ¿lo veis aquí, no? Sí. La podemos conservar, por ejemplo, en este caso hemos decidido hacerlo en encurtido, ¿no? En vinagre. Y de algo que es también súper estacional, o sea, quizás duran 2 semanas estas hojas en verde, pues hemos conseguido tenerlas durante todo el año. Y de hecho, si no me equivoco, esta fue de marzo. En marzo recolectamos las hojas verdes y hoy en noviembre todavía podemos seguir utilizándolas en cocina. Y por último, del propio fruto en sí, de la semilla, pues un poco lo que hemos estado haciendo es tratarlos como al final un fruto seco, ¿no? Que es, antiguamente se utilizaba mucho en época de hambruna, cuando escaseaban los alimentos, se añadía como harina a panes, en repostería, haciendo un poco eso, el símil, en este caso quizás sustituyendo a algunos cereales. Y una de las cosas buenas que tiene la bellota es que la cantidad de grasa que tiene, que es menor, por ejemplo, respecto a la almendra, le permite ser muy versátil, ¿no? y jugar un poco a ser un cereal o realmente a ser un fruto seco. Y algo aquí, por ejemplo, que nos encanta, ¿no? y que al fermentar también desarrolla aromas muy interesantes, muy umami, porque también tiene una cantidad de proteínas importante, es elaborar miso, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí es un peso para los que hagáis miso, ¿no? Sabéis que normalmente se prensa de alguna manera la pasta para evitar también el contacto con el oxígeno, y cuando no tienes el peso adecuado o no tienes como los kits que normalmente te venden, pues yo uso simplemente una bolsa de vacío con agua para ejercer la presión, y además digamos que toma la forma del bol o del recipiente y sirve muy bien. Y aquí lo que tenemos es un miso que es un poco complicado de describir en ese sentido, pero para que os hagáis una idea, conseguimos que de alguna manera la grasa de la bellota se enrancie, pero en la manera en la que lo haría realmente la grasa de un jamón curado, ¿no? Y siempre hago este símil, la gente se ríe un poco de mí, pero después, en cierto modo, me da la razón, y hemos conseguido de alguna manera transformar pues, las proteínas en sabores mucho más umamis y la grasa durante el enranciado en un condimento que podemos agregar pues, a otras elaboraciones, incluso evitando el uso pues a lo mejor de jamón, y tenemos esta percepción de umami y grasa simplemente a través de la propia bellota. Entonces, bueno,
es un poco el recetario que os quería presentar aquí hoy. No sé si queréis preguntarme algo en particular o, bueno, agradecería que si tenéis alguna duda me comentéis y si no, pues hasta aquí el recetario. Ha habido una pregunta. Bueno, para hacer el miso lo que hemos hecho es primero hacer koji. No sé si para los que no sepáis qué es el koji, pues al final es nosotros utilizamos cebada, ¿vale? La cebada la inoculamos con un hongo que es el Aspergillus oryzae, y digamos, cereal inoculado con este hongo lo mezclamos con la bellota. Normalmente, si la bellota es fresca, no necesitamos agregarle nada más que sal, y en algunas ocasiones, que por ejemplo en este caso este miso es de la harina de la bellota, le hemos agregado agua. Entonces las proporciones normalmente parten de 2 kilos de bellota, 1 kilo de koji y el 4% de sal del total, ¿vale? Simplemente en una Thermomix hacemos la mezcla, y esa mezcla, que en este caso aquí la veis mucho más homogénea por el hecho de haber usado la harina, hay que simplemente verterla en un recipiente y, como he comentado antes, ¿no? Es súper importante que la superficie no quede en contacto con el oxígeno para que no crezcan mohos, y dejarla principalmente a 35 grados durante un mes, mínimo, ¿no? Al final, misos hay tantos misos como recetas, también pasa, ¿no? Hay misos en función de la cantidad de sal que le agregamos, de la temperatura o del tiempo de añejado. Blanca, queda poco tiempo, entonces aprovecho para pasarte otra pregunta, que si puedes recomendarles flores para cócteles no alcohólicos. Flores para cócteles no alcohólicos. Bueno, mira, por ejemplo, aquí tengo una. Normalmente para los cócteles, ¿no? O sea, un poco pensando qué tipo de flores deberíamos de usar flores potentes, ¿no? Cuyo aroma persista a los aromas tanto de los condimentos que le pongamos y del amargor un poco que utilicemos. Para mí el saúco es increíble, y por ejemplo aquí también tengo otra que no había comentado, que es la angélica, ¿vale? La angélica también tiene un sabor, un aroma muy perfumado, ¿vale? Mucho más allá de esa miel, sino a perfume, y quizá en una infusión, en una maceración, podría aguantar para darle complejidad a la elaboración. Pero sobre todo, y si me permites decir, me gusta más también en cócteles agregar ingredientes, obviamente florales, pero también amargos, ¿no? Hojas, ¿sí? Última pregunta. Vale. Sí, última. Última pregunta, ¿cuál es la base para un buen proceso de fermentación usando cualquier alimento? Hombre, tendríamos que caracterizar qué tipo de fermentación, pero si te diría los parámetros fundamentales, conocer bien qué tipo de fermentación vas a realizar, cuáles son los parámetros un poco que nos permitirán conducir en ese caso la fermentación. Pues si hablamos de un miso, sabemos que un porcentaje de sal mínimo del 4% es necesario, y evitar el contacto con el oxígeno, y controlar esos parámetros que te van a asegurar el proceso. Pero igual teníamos que aterrizar cada uno. Si quieres, bueno, en otro momento lo concretamos. Pues sí. Si no hay más preguntas, bueno, me gustaría agradecer a todos estos 2 días de evento, a Fruto, allí a Felipe y a Alex y a Sasha, que hemos estado aquí unos días muy intensos, pero muy agradecidos por todos los ponentes que hemos tenido. Y nada, pasamos ahora al siguiente.